Muy buenos días, bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy, un día después del feriado, el lunes. Qué bueno cuando el feriado es los lunes. Aquí estamos para nuestro compromiso habitual de geopolítica a esta hora hasta las 9 de la mañana. Este servidor y este servidor. Buen día, Alejandro. Saludos, Nelson. Buenos días a todos los amigos. ¿Cómo te fue el fin de semana? Bueno, yo le dije a mi hija, bueno, mami, que estamos en prisión domiciliaria. Ah, sí. Sí, porque me reclamó que bajásemos del edificio, pero nos enterramos el viernes y ayer salimos en la tarde a caminar un poco. ¿A Julia? Sí, completamente en mi casa el fin de semana completo. Prisión domiciliaria, eso está bien. Sí. Es una prisión voluntaria. No voluntaria. Sí. Así que hoy es martes, es un buen día, inicio de semana, pero con las pilas puestas para compartir con los amigos televidentes de geopolítica, otro capítulo de comunicación de compromiso. En medio de la tempestad. Sí, de andanadas, de cuestiones y de esperanza con lo que se avecina con la Navidad. Ya comienzan esta semana a anunciar No, que comienzan esta semana, ya se están anunciando hace rato. Ahora ya estamos con el can del Viernes Negro. Ah, sí. Esto es cualquier cantidad de ofertas. Sí. Y la gente se va por esa pendiente Por el consumista. derricadero, sin ningún problema, Por- sabiendo que abajo es el hoyo que está. Un derricadero consumista que al final lo que hace es que lo enreda de aquí hasta al año que viene. Sin embargo, hay gente que se prepara para eso y eso está bien. Sí. Porque hay algunas oportunidades reales. Sí, porque en algún momento la gente, por la costumbre, ¿verdad? Sí. Decíamos en el campo que la costumbre hace ley. La cosa se hace tantas veces. No, en el campo no solamente en el campo, es una de las fuentes del derecho. Bueno, la fuente de derecha sí, pero la costumbre, lo consuetudinario, Sí. se llama en derecho, porque viene la costumbre, ¿verdad? Ujú. La trampa y el engaño y el trinquete, como dicen en México, y todo lo que se envuelve alrededor del vendaval consumista, hizo que la gente fuera pensando, bueno, que cuando ponen en estos baratillos eso es en la reguera y Sí. en el mercado de Barahona, Y mucho que hay para allá, para el sur. sí, bueno, los especiales, las ofertas, el clearance le dicen los americanos, las ofertas. Entonces, la gente lo que dice, bueno, yo percibo que esta oferta lo que hizo fue acercarse al precio real. Estaba a 10, Sí. o sea, estaba a 10, pero realmente costaba 6. Y me están ofreciendo a 7. Lo que están haciendo es ganando a 1 y llegando al precio real. Entonces, siempre había esa duda, pero ocurre que no. La dinámica comercial ha llevado a los negocios a hacer ofertas reales. No, la competencia. La competencia Claro. con ofertas reales. Claro. Cuando usted vea que le están que están diciendo que un artículo, un producto, tiene un 40% de descuento, probablemente es real. Porque el otro le va a ofertar un 45%, que también es real. Entonces, esa competencia obliga a que el engaño, o sea, que el comerciante tiene una vocación al engaño, que eso No, es. no es el Pero eso en toda parte del mundo. Es ¿eh? el dominicano. No, eso es en toda parte del mundo. No es el dominicano. Claro que. En otros países hay ofertas reales. Bueno, lo que ocurre en otros países es que hay la supervisión Sí. de los Claro, de los órganos, los órganos que están tienen que destinados para controlar eso. Sí. la publicidad engañosa, Sí. Muy engañosa. las ofertas engañosas, la venta de productos pasados, la venta de productos que dicen que contienen una cosa y están muy lejos de ahí. Eso tiene una vigilancia permanente en los organismos Está igual que los discursos. encargados. Está igual que los discursos de los políticos, entonces.
¿Eh? Esas ofertas están igual que los discursos de los políticos. Bueno, ahí nadie supervisa a los políticos. Ni nadie le pide cuenta O- tampoco. ofertan. No, pues tienen la virtud de luego enmarañar a la audiencia para decir que dijeron una cosa que no, que lo entendieron mal. O que lo que dijeron es que cambiaron las circunstancias. Sí. Y como Y cambiaron que las ahí se agarra circunstancias, ya, Sí. mano limpia. Y llegará un momento que, aunque de los precios y del libre mercado, Proconsumidores sería la encargada de fiscalizar eso, pero algún día a los políticos hay que ponerle costo a su mentira, porque tú escuchas repetitivamente decir una cosa y después desdecirse de lo mismo que dijo, sin que nadie se lo tome en cuenta. Tú sabes que hay países en los que las ofertas hay que inscribirlas en el Consejo en la Junta Central Electoral, digamos. Las ofertas no, porque en los discursos tú dices cualquier cosa. Sí. Su propuesta. Pero la propuesta programática Es que la ley lo dice. tiene que inscribirla. Tú tienes que someter una propuesta de gobierno. Y el órgano electoral en otros países le dan seguimiento a esa oferta escrita y depositada. Sí. Aquí la gente hace cualquier oferta. Aquí no le da seguimiento, pero sí es obligatoria. Tú tienes que someter una propuesta. Pero hacen cualquier Incluso cosa. para ser alcalde, para ser diputado, tienes que someter una propuesta. Dice la propia Claro, ley. tiene que su lineamiento programático. Programático. Claro, tiene que entregar una propuesta programática. ¿Qué busca la organización de las ofertas? Que usted no le salga al electorado con una carta bajo la manga, Claro. una cosa que el electorado no sabía que usted iba a ejecutar. Entonces, una sorpresa. Y para eso les exigen la inscripción de las ofertas. Sin embargo, inscriben 20 ofertas y no cumplen ninguna. O cumplen una. Ah. Porque no hay consecuencia. Cualquier- ¿Cuál es la consecuencia? Cualquier paralelismo con este gobierno es pura coincidencia. No, esto es cualquiera. No, pero este gobierno del cambio se comprometió con varias cosas, con las que él lo tiene en su programa y no ha cumplido ni mínimamente. Ni tampoco ¿Cómo dijo cuál? hoy con las causales. No, pero eso, lo causal eso es causal. La causalidad, dirían los jóvenes. Ajá, sí. Con la causal y otra. Y tampoco dijo que su intención era también darle este tratamiento por ejemplo, el tema de la AFP fue un discurso de barricada del gobierno, de los gobiernos en la oposición del PRM. Y ni lo ha tocado ni de cerca ese tema. Bueno, volvemos a lo mismo. El doctor Balaguer dijo en algún momento, las circunstancias cambiaron. Así. Y descaradamente dijo, una cosa en la oposición, otra en el gobierno. ¿Y hasta cuándo vamos a estar viviendo esa situación de los partidos políticos dominicanos? Mientras haya partido político. Mientras haya. Sí. Estamos condenados para siempre a eso. Claro. Bien. Mientras haya partidos y políticos, estaremos condenados a ese ir y venir con las mentiras, con las ofertas engañosas, la publicidad engañosa. Sí, pero eso no solamente se da tramposa. aquí. Tú sabes que quiero hacer referencia, Nelson, a un caso importante que no debemos pasar por alto. Además del 179 aniversario de la Constitución que ayer celebrábamos en República Dominicana con un día feriado, lo primero es que fue un día que la gente lo asume ya como una buena forma de descanso o para turismo. Sí, el turismo es el que más se beneficia del día de la Constitución. Y es bueno que la gente descanse. Claro que se divierta, pues Sí. la gente no, el esparcimiento es un derecho humano. Claro, claro que sí. Pero yo creo que aquí hay que comenzar y decía Milton Ray Guevara ayer en su discurso, de
del valor del respeto a la Constitución, al igual que el presidente. Para mí me parece que hay que darle un enfoque mucho más didáctico, mucho más académico a la Constitución. Porque la Constitución dice muchas cosas. Y hay de algunas que nosotros nos vanagloriamos, pero de otras no. Por ejemplo, ahora mismo estamos en un problema serio de salud en República Dominicana con el dengue. Sin embargo, la Constitución, la ley dominicana, le tiene una obligatoriedad al Estado, es decir, como un conjunto. Es decir, la salud es un tema fundamental que la Constitución manda que se cumpla. ¿Sí? Que es un derecho fundamental. Un derecho fundamental, es decir, derecho a la salud. el derecho a la salud. Entonces, cuando hay un problema grave de salud republicana, no solamente por la coyuntura, sino en sentido general. Yo vi un caso, a mí me laceró bastante, que lo vi en un informe ayer, a un joven, a una persona, que la familia denunció que no le estaban dando los medicamentos que requería en una clínica privada, porque su cobertura se había agotado. Yo no vi cosa más inhumana, cruel casi impensable en una sociedad en el 2023 se pudiera dar caso como ese. ¿La familia qué hizo la familia? Solo lo denunció. Yo solamente vi la denuncia. Tiene un órgano al que recurrir. El defensor del pueblo. El defensor del pueblo es la instancia que esa familia debe recurrir, a la cual esa familia debe recurrir para obligar a esa clínica a continuar dándole los medicamentos que los propios médicos han determinado que les requiere. Que requiere para su salud. Es decir, yo no voy a hacer mención a la clínica porque eso fue público. No, dilo. Fue en la clínica de Independencia que estaban. Claro que vaya. Yo dije. Familia, y alguien que lo esté viendo, a esa familia, que vayan donde el defensor del pueblo. 27 de febrero, esquina Tiradentes. O más bien, Tiradentes, esquina 27 de febrero. Vayan donde ese órgano del Estado, que es un órgano constitucional. Sí, yo lo que quiero significar es hacer ese enganche entre el derecho fundamental a la salud que debe proveer el Estado, mandado por la Constitución de la República, y esa realidad de esa persona, que es la que tiene se le dan a miles de gente en el país. Claro. No solamente sin acceso, sino que llegan a un sitio y después no pueden con la carga. Sí. Claro, Tiene que existir un mecanismo que permita que se garantice primero la salud, la vida de una persona. Pero yo quiero entender lo siguiente. Es verdad que una clínica, un hospital privado son, entre otras cosas, empresas. Y una empresa tiene que buscar la vía de cómo no quebrar. Claro. Tener rentabilidad, ese es su fin. Su rentabilidad o por lo menos estar en equilibrio. No perder, porque si pierde, va a desaparecer. Ahora, hay que ser muy inhumano para que los médicos que están atendiendo a una persona con determinada dolencia determinan, a su vez, que esa persona necesita tales medicamentos y porque el maldito seguro no lo cubra, la clínica no continúe suministrando esos medicamentos, porque está condenando a esa persona a morir. Y eso es una violación a lo que le llaman los médicos juramento hipocrático. ¿Por qué hipocrático? Porque Hipócrates fue uno de los primeros médicos de la humanidad. Sí. Primero registrado. Chino, registrado. Sí. Y bueno, y que sus tratamientos y sus conocimientos fueron transferidos hasta nuestros días. Por eso se llama juramento hipocrático. Fueron dos. Hipócrates y luego su discípulo, que por eso le dicen a los médicos, el Galeno fulano de tal, el doctor Galeno. El doctor Galeno. Pero los médicos hacen un juramento hipocrático. Sí. Hipócrates no cobraba un peso a nadie. Una monedita, lo que había en el tiempo, no había moneda a quien atendía. Y por eso, Hipócrates es el prototipo de la persona que
asume el conocimiento para transferirlo a la humanidad. Claro. Y de ahí viene el juramento hipocrático. Claro que ellos juran cumplir y hacer cumplir con garantizar Primero la salud. Primero la salud Y del después ser lo humano. otro. Es decir, cuando yo veía ese paralelo, esa denuncia de esa persona, y vi entonces la Constitución, dije, ajá, es un enunciado de la Constitución. Vamos a venir después de la pausa, con el caso de la Constitución, porque el doctor Ray Guevara dijo ayer varias cosas importantísimas, como todo lo que dice Milton Ray Guevara. Sí, sí, sí. Milton no es un hombre que anda hablando disparate. Milton Ray Guevara es uno de los... Esto no es mío, esto lo dijo, que murió recientemente de 92 años, José Vicente Rangel, en Venezuela, Ah, sí. refiriéndose a Rafael Caldera. Él dijo, el doctor Caldera es un recurso humano inagotable. Eso es un disparate, ¿verdad? Si es humano, tiene que ser Tiene que ser agotable. agotable. Pero lo que él quería decir es la importancia de ese individuo. ¿No? Además va a perdurar en el tiempo. En el derecho, y sobre todo en el derecho constitucional de la República Dominicana, Milton Ray Guevara es un recurso humano inagotable. Estoy repitiendo aquella extravagancia que dijo José Vicente Rangel, una gran personalidad de Venezuela y de América Latina, porque Milton Ray Guevara es una de esas personas que este país necesita en cualquier ambiente. Y dijo ayer muchas cosas durante su discurso con ocasión del 179 aniversario de la Constitución de la República. Venimos ahora. Seguimos aquí cumpliendo con nuestro compromiso. Para eso nos pagan. No nos pagan tan bien, pero nos pagan, al revés. nos pagan a tiempo. No, di la verdad, nos pagan muy bien. Y a tiempo. Sí. Decíamos que ayer se celebró el 179 aniversario de la Constitución de la República, que tiene la misma edad que la República Dominicana, porque la primera Constitución se aprobó en San Cristóbal, donde se reunieron los constituyentes, que fueron, creo que eran 13 o 14 constituyentes. Para el momento no había no existía todavía, estaban haciendo la República y había regiones. La región del Nordeste, la región de la capital, la región sur, Neiva, Azua, tenían representantes. Neiva es de las mayores. Es de las mayores, la primera. Claro que sí. Bueno, etcétera, etcétera. Ahí hubo esa constituyente, que fue exactamente 3 meses después de la proclamación de la República. No, 3 meses no, 6 meses después. Pues la República fue proclamada en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Que esa es la base de la verdadera construcción de la República. Sí. Cuando se hace su acta, que le sirve de razón fundamental. No, lo del 27 de febrero y días posteriores fue el acta de separación. Sí. Lo que da el fundamento al Estado independiente fue la Constitución del 6 de noviembre. Entonces, el doctor Ray Guevara dijo muchas cosas allí. Me llamó la atención una de esos pronunciamientos, que es bastante real. Los gobernantes suelen tenerle miedo a la Constitución, siempre que no les convenga. Cuando les conviene, la Constitución es lo mejor que hay. Cuando no les conviene, y que casi nunca les conviene, porque la Constitución no es un traje a la medida, entonces andan buscando siempre, tratando de cómo retorcer la cuestión para no cumplirla. Y de eso hay una larga historia de violadores de la Constitución. Gobernantes que entendieron que la Constitución era un pedazo de papel. Gobernantes que fueron adecuando la Constitución a sus intereses particulares. Y grupales. Y grupales. Sí.
Santana se manda a hacer el artículo 210, que yo creo que la Constitución, la que está vigente, debieron volarle el artículo Para ni mencionarlo. 200, para ni siquiera mencionarlo. Porque ese artículo en ese momento es un artículo infame. Y la Constitución que estaba vigente no llegaba a 210 artículos. La anterior no llegaba a 210. Esta sí, porque esta se amplió y tiene muchísimo. No, lo que pasa es que, abarcó es muchísimo. que era 155 la aquella vez. No, eran más. El artículo el 55 era de 155, no, el, 55. El de Santana, y después era el mismo que estaba en el 210, después que se amplió la Constitución. No, el artículo de Santana era el artículo 110. 110. Debieron volarle ese artículo y no, del 9 al 11, volarlo, por lo infame que es ese artículo. Pero bien, Sí. eso es parte de la historia. Entonces dice el presidente de la Corte Constitucional que debemos acostumbrarnos a que la Constitución es una ley, es un contrato que debe ser respetado por todos, Claro. los conozcan o no los conozcan, porque nadie puede prevalecerse de que no conoce la Constitución para violarla. Ahora, ¿cuáles violaciones de la Constitución tienen efectos sobre el resto de los ciudadanos? La violación que proviene de los funcionarios públicos. Claro. Tú violas la Constitución y a lo mejor no me afecta en nada. O afecta a un tercero, que no soy yo. Pero cuando la violación viene del presidente de la República, de los ministros, de los jueces, etcétera, etcétera, entonces eso tiene un impacto en la sociedad completa. Y de ahí viene la importancia de que el llamado del doctor Rey Guevara se acoja como algo que debe ser permanente. La Constitución no debe ser un mecanismo de acomodamiento para que me beneficie a mí, que sacrifique a mi contrario, etcétera, etcétera. Y de eso hemos estado llenos permanentemente en la actividad política, sobre todo en la actividad política en la República Dominicana y en el ejercicio del gobierno. Otra cosa que dice él, que le van a dar prioridad a las cuestiones electorales, y por una razón bien sencilla. Viene un proceso que comenzó y terminará en mayo o eventualmente en junio, si hay una segunda vuelta. De ahí que todos los procesos que se le presenten al Tribunal Constitucional, que son inevitables, porque se habla de la lucha por el poder, y en la lucha por el poder nadie quiere ceder. Se llama precisamente una lucha. Y van a recurrir primero al Superior Electoral y eventualmente al Tribunal Constitucional. Y los plazos que se establece el Constitucional para fallar sus decisiones, que son plazos a veces largos, no caben en un proceso electoral, que tiene fecha fatal, tiene fecha fija. Mira, eso es interesante y ojalá te decía, yo decía en principio que debemos darle un carácter más didáctico a la Constitución para que la gente pueda entenderla y sobre todo asumirla en el siguiente sentido, porque no solamente tenerle miedo, sí. No, la gente, en cambio lo que dice Rey Guevara, que no le tema, claro que para la gente no le teme a la Constitución. Hay que amarla. Claro, hay que amarla y cumplirla, sí. Para un ciudadano, por ejemplo, americano, sí, cumplir sagradamente con su deber de cumplir con sus impuestos es un orgullo. Porque hay ciudadanía. Claro, porque hay un concepto ciudadano muy amplio de eso. Y ese es uno de sus fundamentales. ¿Sí? Y nadie que no cumpla con eso no califica para tener un puesto público, ¿sí? Para ser un jurado que se usa bastante en Estados Unidos. Alguien que haya transgredido eso no califica para eso. ¿Sí? Oh. Hay que sentir orgulloso de eso. Entonces, cualquier funcionario de República Dominicana viola de manera aviesa y sin ningún reparo y con el mayor desparpajo
un mandato constitucional sin ninguna vergüenza. y no le importa, y hasta públicamente lo defiende, sí. Yo pienso que hay que cambiar, invertir la enseñanza de la Constitución. Sí, hay que sentirse orgulloso, porque cuando yo la cumplo cabalmente, y cuando no la cumplo, que yo mismo me castigue, y que el público común tenga la capacidad de entender por qué el tipo está violando la Constitución. Porque repito, y vuelvo a lo fundamental, la Constitución de la República Dominicana habla, reza, de manera muy clara, porque esta es una constitución de concepto tácito, es decir, no hay que tú lo vas a interpretar ni que son así o asá, no, son como son. No, además que dicen lo que saben de eso, que la Constitución es de aplicación estricta. Estricta. Tú no puedes interpretar que quiso decir tal cosa, no, la Constitución Eso aplica lo que dice ahí de más manera, nada. de manera taxativa. Sí. Es decir, habla exactamente de la obligatoriedad de cumplir los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales están entonces plasmados en lo que se llaman leyes especiales. Que viene a complementar, porque la Constitución no puede ser un libraco. No, para decir, te manda, ¿verdad que sí? Entonces, esos derechos especiales están hechos en leyes particulares, ¿sí? Y habla de la obligatoriedad, ¿sí? Yo no puedo argumentar que no hubo para hacerlo, no, es que tú estás obligado a hacerlo. Sí. Porque la ley te manda y la Constitución también. Entonces, esa cultura de respeto a la Constitución es la que hay que enseñar al país. Para que sepa que un funcionario público no está ahí porque él es el dueño de eso. De que pedir permiso, no, es por un mandato constitucional que él debe cumplir, por el cual se le paga, y muy bien a veces. Y que está obligado, bien o mal, eso no, si usted Sí. aceptó, no, que yo me estoy sacrificando, pues yo en mi empresa gano más, pues váyase por su empresa. Bien. ¿Quién lo está obligando? Es decir, nosotros vimos en estos días, en el mundo internacional, que el director, el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿verdad que sí? Renunció. ¿Y por qué renunció? Porque no podía ejecutar, no podía hacer cumplir lo que manda Lo que manda, efectivamente, sí. Si en decía, medio... En Israel yo no puedo hacer nada, pues me voy de ahí. Pues yo me voy, no tiene sentido que esté aquí. Él renunció porque hay una violación. Porque es un ciudadano. Claro. Ese es un ciudadano, porque nosotros tenemos el problema, escúchame, Alejandro, de que aquí somos todos habitantes de un territorio, pero son pocos ciudadanos. Claro. Y la ciudadanía empieza por ahí, en cumplir las reglas que te emanan a ti como ciudadano, es decir, el compromiso que tú tienes como sociedad. Es decir, si yo no puedo hacer nada en medio de esa violación que se está haciendo en ese territorio, como en el caso de la Franja de Gaza, ¿y qué yo hago aquí? Me voy. Yo tengo que ser un sinvergüenza si yo acepto ¿Y se fue? que soy coordinador de los derechos humanos y se están violando y no puedo hacer nada, entonces yo renuncio. Sí. Así debe ser un funcionario público también, que respete la Constitución de un país como República Dominicana. Si yo no puedo cumplir con lo que el mandato que yo tengo aquí, entonces yo no debo asumir ese caso. Y si en el caso que no cumplí, yo no cumplí por esto y por esto, tener por lo menos la vergüenza de decirlo. Por ejemplo, y volviendo a lo que tú trajiste, así tangencialmente, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública o quien sea, está obligado a velar por la salud de todos los ciudadanos. Claro. En el sector público y en el sector privado. Así es. Si una clínica o un centro médico hace lo que tú dijiste, o que lo que denunciaron las personas, sí, el Ministerio de Salud Pública está obligado a intervenir. Inmediatamente. Sí, yo estoy esperando la reacción de Salud Pública. No va a haber nada. Porque no es posible. Sí. Usted es el garante y la salud es un derecho de obligación, es decir, cumplimiento de la salud. Obligatorio. Es de cumplimiento obligatorio, no es de que es según. No. El cumplimiento obligatorio. Si usted no puede cumplir, haga como eso el de las Naciones Unidas. Claro. Váyase de ahí. Y se debió obligar a la clínica o llevar a ese señor a un centro público que le dé la salud que demanda como ciudadano. Y someter a la justicia. Claro, a quien violentó esa, porque lo primero era garantizar la salud. Sí. Es decir, yo quisiera que en este país, a partir de este 179, ¿verdad?, que en el 180 podamos ver la Constitución desde otra perspectiva. ¿Cómo cuál?
Bueno, ¿Y por qué hay que esperar un año más? yo me refiero para que se abra el Se debate. puede hacer hoy. Se abre el debate sobre el respeto a la propia Constitución desde el ejercicio propio, así que sentamos orgullo por la Constitución. ¿Cómo sentamos orgullo? Cumpliéndola. Cumpliéndola y denunciando a los incumplidores. A los incumplidores, así es. Así mismo, eso es lo único que hay que hacer. El tema viene también con las consecuencias, porque el propio presidente del Tribunal Constitucional ha venido gritando, voceando, que hay una cantidad impresionante de desacato. Pero eso no debían ni decirlo. Desacato. Desacato de la Constitución en Francia. Y están vivos los que están y los que Estados cometen ese Unidos, desacato. En Estados Unidos, en los países europeos. Mira, pero explícale a los ciudadanos qué significa un desacato. Un desacato es que usted está obligado a que yo te digo, Leandro, pásame esa copa. Eso es obligatorio, tú tienes que pasarme la copa. Y tú te haces el chivo loco y no me pasas la copa. Sí, pero no solamente eso, sino que un desacato es el no cumplimiento de una sentencia Claro. de un tribunal. De un mandato. De un tribunal calificado, ¿verdad que sí? Para hacerla. De un mandato de última instancia. De última instancia. Y que no se cumpla. Un desacato. En los 12 años del doctor Joaquín Balaguer y posteriormente tampoco. No vamos a decir que solo fue Eso casi murió con Balaguer. Después de Balaguer se murió. Y era muy común con Balaguer. los desacatos. Pero eso siguió. Desacato. Sí, hombre, siguieron. Ponían, los jueces mandaban una... En libertad y ellos no lo ponían en libertad. Y se lo ponían en libertad para evitar un escándalo. Lo En agarraron la de nuevo. próxima esquina lo agarraban. Lo agarraron de nuevo, sí. Pero eso era un estado policial. Ahora estamos en un estado democrático de derecho. Y eso no debe ser permitido en este estado democrático de derecho. O sea que siempre hay un bajadero, ¿verdad? Este es el país de los bajaderos. Porque son la mayoría de esas sentencias desacatadas por órganos del Estado y por particulares, porque hay muchas empresas que han sido condenadas por diferentes violaciones, que tampoco han cumplido, privadas, ¿verdad? Que tampoco han cumplido las sentencias. Pero en el caso de los órganos del Estado, los organismos que no han cumplido, se puede alegar, o lo han alegado, la imposibilidad material de cumplirlo porque conlleva erogaciones económicas. Y que entonces, una erogación, digamos el caso de nuestro amigo, el doctor Ramón Emilio Concepción, que tiene un litigio con la Dirección de Impuestos Internos, con ocasión de un daño que él alega que él invoca un daño que le causaron, y tiene una sentencia. Bueno, la sentencia va por 500 y pico de millones. La Dirección de Impuestos Internos puede alegar una afectación económica si eroga esa cantidad de dinero, pero es que no es optativo. Sí. Que vamos a ver si podemos. No. Y la propia sentencia lo dice. Es obligatorio. Es de mandato obligatorio. Es obligatorio. Inmediato y obligatorio. Le buscan la vuelta. No, que eso no puede hacer un daño económico. Bueno, pero plantee un escenario para que el daño... Menos gravoso. Menos gravoso. Que no es un daño tampoco. Por eso, Sí. menos gravoso. Pero hay que salir de eso. Pero cumple esa sentencia. Claro. Eso por citar solo un caso, pero hay muchísimos casos. Son 58 sentencias que organismos del Estado han Desacatado. Eso no debe ser. Y 40 y pico de empresas privadas. Sí. Bueno, la empresa privada corre riesgo de que le plantee entonces ya un embargo. El afectado le mete un embargo, le embarga las cuentas, le embarga el RNC y no puede operar. ¿Cuál es peor? ¿Buscar la vía de un entendimiento con el afectado o que le bloqueen sus cuentas y todo lo demás que le impidan operar en el mercado? Bueno, pero alguna medida de fuerza debe existir para obligar tanto al Estado Pero como... el Estado no puede estar en un estado de indefensión. Tiene que aplicar la ley por ahí simple. En el caso de frente al privado. Cuando digo el Estado, es el órgano encargado de ejecutar eso. Sí. Simplemente ejecutarlo, así que sí.
no puede prevalerse de situaciones particulares para decir que no puede cumplir la No, sentencia. ni de su propia falta tampoco. Tampoco. Claro. Entonces, hablamos mucho y nos llenamos la boca de que tenemos una constitución de 179 No, que estamos en un años, estado de derecho. en un estado democrático, Social, democrático y de derecho. social, democrático y de derecho. Sí. Que eso solo se puede aplicar en Francia, en Estados Unidos, por aquí. Y esos son enunciados como muy bonitos, poesía. Porque al final no tenemos nada de eso. Al final es lo que coja Vivón, A la brisa andina. a la Brichendine, A la brigada. Sí. sí, a la brigadilla. A los foques. Sí. Vamos a la pausa y regresamos a seguir aquí teorizando. Bien, Leandro, y seguimos ya en la recta final. Mira, tenemos el lío de la suspensión del contrato para la instalación de los llamados semáforos inteligentes. Yo no he entendido cuáles son los semáforos inteligentes porque los que han estado durante toda la vida son inteligentes. Porque nadie va y le da cuerda de que mira, haz esto ahora. Son inteligentes, porque es un mecanismo Sincronizado. sincronizado, tienen un software. Claro. Bueno, pero lo quieren llamar teléfono inteligente por alguna razón, que es el proyecto del actual director de Intran, Hugo Veras. Y ese proyecto, que fue licitado en abril de este año, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, son 7 meses. La Dirección de Contrataciones Públicas lo suspende ahora, cuando ya está en ejecución de más de un 50%, según se ha dicho. El argumento de la Dirección de Contrataciones Públicas es que se violaron disposiciones de la ley 340, ¿cuál es la ley? 640. La de contrataciones. 340. 340-06, eso es, de compras y contrataciones. Porque algunos de lo que debieron participar y no participaron, luego se quejaron y plantearon esa queja y fueron acogidas por la Dirección de Contrataciones Públicas. Pero ya cuando el proyecto está en ejecución, entonces lo que se pregunta es ¿por qué no se hizo en su momento cuando la propia ley manda A lo mejor no conocían los detalles que fueron expuestos después. ¿Qué dijimos ahorita? ¿Qué dijimos ahorita? De que Del cumplimiento se va a prevaler de su propia falta. Contrataciones públicas se va a prevaler de su propia falta para alegar ignorancia. Bueno, porque bueno, yo no tengo los detalles en eso. Yo he escuchado bastante, incluso en el propio fin de semana, en mi reclusión, escuché bastante sobre en tu autorreclusión. mi autorreclusión Así. en casa, muchas reflexiones. Yo leí bastante sobre el caso. Sin embargo, no logro todavía tener una idea totalmente clara. Porque ahí hablamos de la suspensión de una licitación, ¿verdad que sí? Vamos a poner en suspenso, es como habla el compra y contrataciones, pero además ahí se le ha quitado también una licitación a otra empresa primaria que tenía ese contrato y que uno, que era empleado del Intran, fue quien ganó esa licitación. Esa es la causa por la cual suspende la licitación. Pero había sido empleado hace muchísimo tiempo. ¿No era empleado actualmente? No era empleado, pero... Había sido empleado. Pero, Y el hecho pero esa es la razón fundamental para suspender la ¿Y dónde licitación. está la razón legal? Si él fue empleado, yo no conozco ni me interesa el contrato. A mí lo que me interesa es que resuelvan el problema del tránsito. Claro que sí. Que eso es lo que a mí... que no me mantenga un agente de la policía parado durante 15 o 20 minutos dándole vía a una sola dirección y yo Sí. consumiendo combustible, perdiendo mi tiempo y deteriorando mi salud. Así Eso es lo que yo quiero que resuelvan eso.
Y sería una pena que Hugo Veras, que ha iniciado con tanto ímpetu y lo ha enfrentado, así, ha asumido el problema del tránsito como un problema grave del país, ha tenido ideas, proyectos importantes alternativos a ese problema, que tenga ahora esa dificultad. Que yo no creo que Hugo Veras sea un tipo que vaya ahí a buscar. No creo. A buscar beneficio. No. Quizá haya sido sorprendido porque hay de todo en el mundo. Pero yo no creo que Hugo Veras, ni menos no lo necesita. Y segundo, no creo que tenga esa vocación de ir al Estado a lucrarse. No. Yo creo que no. Hasta prueba en contrario. Sí. Pero lo que alega Intran es que convidaron como deben hacer todas las instituciones públicas, a contrataciones públicas para que fuera, Sí, eso escuché. para que prestara su concurso, que está obligado a hacerlo. Y contrataciones públicas, digo, Bueno, pero porta ni. no, pero que ellos ahora, pero contrataciones públicas no es culpable de eso, ¿no? Porque ellos tampoco no están obligados a eso. Hay una ley que ellos tienen que cumplir. Están obligados a supervisar. No, ellos están obligados a cumplir la ley, que es diferente. ¿Quiénes? Quien hace el concurso, quien hace la licitación, ¿Y contrataciones públicas qué es? verifique si eso se hizo correctamente. ¿Cuándo? ¿Después? Sí, después. Antes. No, es que no es antes. Antes. Lo que esté en la ley. Y contratación pública lo que ha dicho es que ese señor, el que ganó esa licitación, tenía información privilegiada. Yo no sé si es verdad. Yo estoy diciendo lo que dice contrataciones públicas. Pero las contrataciones públicas, cuando se lanza un pliego de condiciones para una licitación nacional o internacional o que sea, Sí. ese pliego debe ser suministrado a contrataciones públicas que lo publica en su portal. El portal transnacional es público. Entonces, debe estar en contrataciones públicas, publicado ese contrato, ese pliego de condiciones, y también en el portal de la institución que convoca. Sí, en ambos lados. Por lo tanto, contrataciones públicas no puede alegar ignorancia de ese contrato cuando está publicado en su portal. ¿O no tienen agente que le dé seguimiento a eso? Mira, eso te repito, hay que verificar dónde entra contrataciones públicas, porque ellos verifican lo contratado ya, las licitaciones. Que no lo contratado. Pero es que es la ley la que rige eso. Es que no lo contratado, es el pliego. Es que el pliego se hace antes. Sí, lo que hay que cumplir con el pliego, sí. Y con compras y contratación, lo que ha dicho es, no se cumplió con el total pliego porque esa persona tiene información privilegiada. ¿Y por qué contrataciones públicas no suspendió la licitación y no el contrato ahora? Porque ¿qué va a ocurrir? Bueno, esta gente tiene un contrato avalado, firmado por una persona o un organismo que tiene facultad para hacerlo, y al firmar el contrato le dio a esos contratantes o esos contratados derechos adquiridos. Sí, pero... Y entonces, ¿qué va a pasar? Ajá. Que lo que ocurre que siempre cuando tenemos estos problemas, que llevan un arbitraje y ocurre lo que pasó con la JUN. Sí. Sí, pero la JUN lo primero que debieron pagar esos son los legisladores con el bandidaje que hicieron aquí. Pero la que debió pagar al Estado era la JUN. Claro. Pero nunca cumplió. Pero la JUN pagó. ¿Y pagó qué? Oh. Pero no al Estado. No, a lo que garantizaron que esquilmaran al Estado, la JUN le pagó, claro que sí. Porque ese contrato cayó solo, el de la JUN. Una barbaridad. No, ahí hay toda una maraña de intereses cruzados. Pero por donde quiera. Y entonces, bueno, Nelson, pero mira, ese contrato, la compañía apenas tiene 7 meses que ese es uno de los argumentos de formalizada la que ganó el contrato. Ahora, la sociedad que tiene. Ellos tienen una sociedad con otra compañía que sí tiene experiencia. De 90 años. Sí, pero ella solamente tiene 7 meses. Y el pliego decía que fue hecho para tales fines. Pero espérate. Oh. El pliego decía que tenía que tener X cantidad de años. Ahí es que está el problema. ¿Lo decía el pliego?
Ese es uno de los argumentos de las contrainterpretaciones. Hay que ver. Claro. Ese es uno de los argumentos. Quedamos claros que nosotros no somos abogados de esa compañía, que no nos No, interesa. no, me da trepita la vaina. Ya, repetimos de nuevo, que lo que nos interesa es que resuelvan el problema del tránsito. Claro. Y que eso no sea un elemento disuasivo para que se siga este desastre. Claro. Hasta mañana.